El Parlamento turco aprobó hoy entrar de lleno en la lucha contra el Estado Islámico. A partir de mañana, el ejército de ese país, que es miembro de la OTAN, está autorizado por la legislatura no solo a cruzar las fronteras de Siria e Irak para enfrentar a ISIL, sino también a neutralizar amenazas que vengan de cualquier grupo terrorista en ambas naciones. La decisión del Parlamento turco ocurre un día después que el nuevo jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijera en su primera conferencia de prensa que la alianza se compromete a proteger a Turquía si la atacan. Ocurre también cuando los yihadistas rodean y están a punto de tomar la ciudad de Kobani, todavía bajo control de los kurdos. Mientras tanto, ISIL se apoderó de un batallón de tanques, 2 cuarteles, 5 comisarías y la estación de policía en la ciudad iraquí de Hid, donde viven poco más de 100.000 personas. Desde enero hasta ahora, 9.347 civiles iraquíes han muerto a manos de los yihadistas y otros 17.386 sufrieron heridas, según Naciones Unidas. Fíjense que paso horas leyendo y hoy me enteré, me dio vergüenza, que hace tiempo hay tropas turcas dentro de Siria, porque dentro de Siria, y eso es un tratado que existe, hay autorización para que haya tropas turcas vigilando, protegiendo la tumba de un descendiente del fundador del Imperio Otomano. Así mismo. El teniente coronel retirado del ejército estadounidense, analista de inteligencia, Octavio Pérez, me acompaña. Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Me dio como incomodidad decir, caramba, yo tendría que haber sabido esto hace tiempo, y no deja de ser curioso que en un momento incluso dicen, y lo mantuvieron en secreto, hubo una amenaza contra esas tropas turcas dentro de Siria, pero después los dejaron quietos. Claro, y eso son cosas que, como el mismo problema que tenemos con, digamos, como la base de Guantánamo, que lleva 92 años en Cuba. Claro. Eso es una de esas cosas que pasa desapercibida en la historia. Pero hoy ha sido un día muy importante. ¿Por qué? En Turquía, porque por varios días se había informado que habían vuelos. O sea, el concilio sirio estaba diciendo que los aviones venían de Turquía. Y muchos dicen, bueno, en Turquía, ¿qué es Incirlik? Incirlik es una base militar con la Fuerza Aérea que los norteamericanos lo han usado desde el tiempo de la Guerra Fría. O sea, ahí la causa de la crisis de octubre de Cuba es a consecuencia de Incirlik, que era donde estaban los misiles intercontinentales norteamericanos apuntados. O sea que hay una historia bastante, digamos, histórica en cuanto a Incirlik. Ahora, lo que ha hecho esta votación de 298-98 en el Parlamento es que le permite estos operativos y otros países usar las bases aéreas, lo que ya se formaliza, lo que a lo mejor ha estado ocurriendo en estos días, que los americanos han usado esa base. También autoriza incursiones, lo que quiere decir que ese ejército turco que lleva semanas ya postrado, los tanques que lo hemos visto en todos los videos, ya pueden entrar en defensa de Kobani. La batalla de Kobani lleva 2 semanas, Pedro. Ahí han muerto una gran cantidad, pero los pobres kurdos han podido aguantar y ahora sí pueden entrar. Está con nosotros desde Texas el analista militar Miguel González Palacio. Señor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué le parece la entrada oficial de Turquía en lo que es este conflicto? Hay quienes dicen que no pasarán de la frontera y que lo que harán es reforzarla, y hay quienes dicen que esto puede ser parte de las famosas boots on the ground, las botas en tierra que tanto estamos reclamando hace tiempo. No, sin lugar a duda, me parece a mí que la participación de Turquía es esencial, es muy importante. Confirma nuevamente que es un miembro bona fide de la OTAN. Para ellos es muy importante, ya que ellos han insistido en ser parte del mundo occidental, de la Comunidad Europea, por muchísimos años. Y esto confirma nuevamente la alianza que tienen, no solamente con Europa, sino también con Estados Unidos, que depende mucho de esa base. Estamos hablando de una Fuerza Armada de primer nivel, ¿correcto? Absolutamente. Y estamos hablando de, tengo entendido que incluso tuvieron alguna participación reciente en algo en la frontera, fuerzas de operaciones especiales muy, pero muy bien entrenadas, competitivas a nivel, si se quiere, hasta mundial. Es irónico, pero muchas de las Fuerzas Armadas turcas empezaron a pulirse peleando contra los kurdos dentro de Turquía y en la frontera en el tiempo en que fueron grandes enemigos. Hoy en día están los turcos a punto ya de ir a defender a los kurdos y como dicen, el mundo es algo raro, y como sigue volteando, los que ayer eran enemigos hoy son amigos, por conveniencia, por supuesto. Sin duda, y lo estamos viendo casi todos los días. Escuchemos algo de lo que decía el ministro de Defensa de Turquía.
La existencia de militantes en la región a 37 kilómetros de la frontera sirio-turca, donde se encuentra la tumba de Solimán Shah, es un riesgo obvio, una amenaza evidente contra nuestra seguridad nacional. La tumba de Solimán Shah es parte inseparable de nuestro territorio y protegerlo es el máximo deber del Estado. La República de Turquía no dudará en emprender los pasos necesarios para cumplir esa responsabilidad. Está de moda Soleimán, ¿eh? Yo le digo a mi esposa que lo grabe y siempre vea este programa. Se lo digo a todos los clientes, grábenlo, vean este programa y véanlo a las 10 de la noche. O a las 12, a las 12, a las 1. Después que termina la programación de este canal. Esto sí que lo tengan al día. Solimán es entretenimiento. ¿Dónde está la fuerza más grande? Porque muchas veces hay gente que se entrena muy bien, pero que no tiene experiencia de combate. Turquía sí la tiene. La tiene, lo que te estaba diciendo Miguel. Los turcos, el ejército turco ha combatido en 2009, el 2011, que ha entrado, no únicamente la Fuerza Aérea, sino Combined Arms Fighting, o sea que en el terreno ha entrado en Irak persiguiendo el PKK, que es el partido de Kurdistán, que son considerados terroristas en todas partes del mundo. O sea que ellos son, de todos en el área, los que más fuerza, experiencia de combate tienen y están más habilitados para hacer esas botas sobre el terreno. Muy lindo lo de las Fuerzas Armadas, pero recordemos que combatimos o combaten contra personajes que se escudan en civiles, que no tienen problema en decapitar, no ya hombres, mujeres. Hay reportes de decapitaciones de niños. Aquí está uno de los voceros del grupo Al-Nusra, cercano a Al-Qaeda, con nuevas amenazas. Estos países cometieron una acción horrible que los pondrá en la lista de los objetivos de las fuerzas yihadistas en todo el mundo. Los golpes contra Al-Nusra fueron en realidad contra el pueblo de Siria, que se emancipó contra el opresor y luchó por el camino de Dios. Y por cierto, en las últimas horas se nos cayó la teoría de que, menos mal que decíamos no está confirmado, porque de verdad no estaba confirmado, cuando hablábamos de que 4 líderes de grupos terroristas habían muerto en el correr de los últimos días, porque ahora reapareció el siniestro personaje que está al frente de este grupo que opera en Nigeria, que se llama Boko Haram. Me voilà en vie. Je ne mourrai que le jour où Allah m'ôtera le souffle. La volonté d'Obama. Parece un rapero desahuciado, pero es un tipo tremendamente peligroso y habla de lo difícil que es de verdad descabezar a estos grupos. El propio ejército nigeriano había confirmado recientemente no solo que este había muerto, sino que hasta un doble que habían puesto en su lugar también había muerto. El señor González Palacios, se dice que sí está confirmado que murió el líder de Khorasan, también el de Al-Nusra, pero también hay que ser cuidadosos en términos de que cortarle una cabeza a la hidra, ese personaje mitológico, no significa que no haya 90 y tantas serpientes más dispuestas a atacar. Por cierto, eso tiene mucho sentido. Sin embargo, lo que más me preocupa a mí es la incompetencia, la ineficacia del gobierno, que se atrevió a hacer el anuncio de que lo había eliminado y que lo constató como si fuera realidad. Y ahora termina quedando mal, haciendo el ridículo, y le brinda nuevamente a este señor, que obviamente pretende ser lo que no es, la oportunidad de jactarse y en forma arrogante de decir que no lo pueden destruir y que tiene hasta 2 almas o algo por el estilo, que por supuesto religiosamente aplica a ese mito que él quiere crear. Claro. La misma pregunta para los dos, empiezo con usted, señor González Palacios. Hubo nuevos bombardeos de la coalición sigue creciendo. ¿Qué tan positivo es el impacto de esos bombardeos ahora que se sabe que, por supuesto, no son tan idiotas los de ISIL, se están tratando de adaptar a este tipo de ataque? Cierto, se están adaptando, sin embargo, tiene eficacia porque la forma en que se están adaptando es que se están agrupando en lugares más pequeños, en amasamientos más pequeños y se están moviendo menos. Por lo tanto, ya están siendo limitados significativamente, porque en el momento en que amasen las tropas que tienen ellos, que son terrestres, para algún ataque grande, inmediatamente se van a delatar y eso los hace muy vulnerables. Por el otro lado, cuando se mueven en grandes grupos también son vulnerables. Así que hay cierta limitación y significativa en estos aspectos.
Yo diría que en la medida en que continúen los ataques, en la intensidad en que van, será más efectivo. Octavio. Como estabas diciendo tú, esta metamorfosis, no hay columnas de 10, 15 vehículos, pero han tomado una ciudad cerca de Bagdad. ¿Cómo lo han hecho? Operaciones pequeñas, escuadras en vez de pelotones, o sea, grupos de 5 o 6, que es lo que te está diciendo Miguel. Siguen habiendo operativos, siguen siendo tan digamos, positivos en cuanto al ataque, pero no vamos a ver esas grandes formaciones de tomas. Y por eso es que la aviación tiene su impacto, pero también ellos están adaptándose cada día como un virus que va cambiando, morfando a través de esta batalla. Y en esa metamorfosis también hay que incorporar lo que significa que a quienes tienen enfrente en tierra no se les puede llamar grandes combatientes. No, y están abandonando equipos constantemente. Hoy perdieron una gran cantidad de tanques del ejército iraquí. Y eso no se puede, eso no tiene ninguna excusa, y por eso es que hace falta adiestrar otra vez a esa tropa y tener a alguien que tenga los pantalones para darle el frente a este grupo de ISIS. Y finalizo otra vez con la misma pregunta para los dos. Empiezo con Octavio. ¿Por qué lleva tanto tiempo entrenar a alguien que va a pelear contra terroristas? Hay quienes dicen, caramba, el que ya sabe cómo funciona un fusil, en 3 o 4 semanas tiene que estar listo para poder ir a pelear, y se habla de un mínimo de 6 meses. Bueno, cuando estás hablando de una guerra asimétrica, estás hablando de entrenar gente que tienes que ir a buscar como unas pulgas adentro de un perro. Tienes que ir a un pueblo, tienes que ir a hacer operaciones cívico-militar, operaciones de inteligencia humana. O sea, no es lo mismo una guerra doctrinal donde se confrontan 100 soldados frente a otros 100 soldados. Y ese es el problema, que esa capacitación para hacer patrullas de noche, para hacer operativos, muchos de estos ejércitos no combaten 24 horas al día. Y eso es otro problema que tienen ellos. Miguel, ¿qué me dice? Considerando lo que acaba de decir Octavio, que es muy atinado, el otro aspecto que es muy crítico es el aspecto del liderazgo. Aquí existe una gran desconfianza en todos los niveles, particularmente en los niveles bajos de escuadra y pelotón y compañía, que es donde un líder, físicamente un líder, inspira, dirige, comanda, y eso es absolutamente crítico, particularmente en este tipo de guerra. Y eso no existe hoy en día en el ejército iraquí, que fue completamente descabezado, y pusieron gente ineficaz, incompetente, pero que estaban políticamente afiliadas a Malaki. Un gusto, gracias, muy amable por acompañarnos. Gracias y saludos a Octavio. Saludos a ti, Miguel. Gracias, Octavio. Gracias, Pedro. Paréntesis al regresar, territorio de la política aquí en el sur de la Florida, en particular en la ciudad de Sweetwater. Vamos a hablar con una estratega que se ha alejado del alcalde al que asesoraba y ahora vuelan las chispas.